cosas que no tienen sentido en Gumball. El increíble mundo de Gumball es una serie que de por sí no tiene mucho sentido. Pero aún así, pensando dentro de la lógica de su universo, hay varias cosas que igual son absurdas. Es por eso que en este video les vamos a traer cosas que no tienen sentido en el increíble mundo de Gumball. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Comencemos con algo que seguramente todos nos hemos preguntado sobre esta serie. Sabemos que en el asombroso mundo de Gumball, la lógica en realidad no está muy presente y que todo puede ser posible en este mundo. Perdón. Está quitando cosas y abrí esto. Algo que seguramente todos nos hemos preguntado sobre esta serie. Sabemos que en el asombroso mundo de Gumball, la lógica en realidad no está muy presente y que todo puede ser posible en este mundo, lo que permite que todo, absolutamente todo, tenga vida. Es justamente esto último de lo que vamos a hablar. ¿Cómo es posible que todo esté vivo? ¿Los objetos tienen órganos? ¿Tienen que comer? ¿Hacen del baño? ¿Tienen que respirar? ¿Cómo nacen? Son demasiadas preguntas que pueden salir a partir de ese simple hecho. Además, debe ser una tortura ser un objeto viviente. Imagínate ser un poste de luz. Estás las 24 horas del día en una banqueta sin poder moverte. Tienes que soportar los rayos del sol, el frío de la noche, las lluvias y que los perros te orinen cada vez que te vean. Además, ¿los objetos pueden morir por vejez? Y si es así, ¿cuántos cadáveres no habrá ya por todo el mundo de Gumball? ¿Se imaginan que la cuchara que Gumball usa cada mañana para comer su cereal en el desayuno ya haya muerto? Vaya dato perturbador. También surgen algunas paradojas, por así decirlo. Por ejemplo, si todo en el mundo de Gumball tiene vida, eso significa que los propios órganos de los personajes también tienen vida. Eso significa que el corazón de Gumball también tiene corazón. ¿Y el corazón de Gumball también tiene corazón? ¿Cuándo termina el ciclo? Y creo que la mayor pregunta de esta situación es: ¿cuál es la diferencia entre un objeto viviente y un objeto no viviente? Porque en realidad esta situación es más complicada que un todo está vivo, ya que creo que el planteamiento correcto sería que todo puede tener vida. Para que sea más claro, en la casa de Gumball hay diferentes aparatos como la tele. Por ejemplo, esa tele no está viva, es un simple objeto. Pero, ¿qué pasa con el amigo de Gumball que es una radio? Él sí está vivo. Cierto. Pobre cosita fea. Hablemos un poco sobre Larry. Se supone que este personaje es el encargado de realizar todos los trabajos en Elmore. ¿Saben qué significa eso? Que la economía de la ciudad depende solo de él. ¿Se imaginan que le llegara a pasar algo? ¿Que se mudara a otra ciudad? Elmore sería todo un caos. Pero yéndonos más allá de las cosas realistas, ¿qué onda? ¿Cómo es posible que una sola persona se encarga de todos los trabajos en Elmore? ¿Verdad? Eso es físicamente imposible. ¿Cómo le hace si uno de sus trabajos está en una punta de Elmore y tiene que ir hasta el otro extremo de la ciudad por su otro trabajo? Además, ¿quién le paga? ¿Larry es millonario? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Como dijimos en el primer punto, muchos de los personajes que habitan en Elmore son objetos, y hay otro grupo de habitantes que son comida. Un ejemplo claro es el hombre hot dog. Podemos hacernos muchas preguntas con este simple personaje también, empezando con ¿cómo surgió? Sabemos que un hot dog está conformado por pan y salchicha, y las salchichas están hechas de carne. Entonces, ¿el hombre hot dog nació cuando un cerdo murió? Además, ¿qué es lo que come? ¿Qué sentirá al ver que una persona come un hot dog? Y la pregunta más importante de todas: si él es comida, ¿se echa a perder? Si se queda fuera durante la noche, ¿se pone rancio? ¿Su pan se pone duro? ¿Tiene que quedarse dentro de un refrigerador? Otra cosa que no llego a comprender es ¿por qué él es gigante? ¿Por qué no es del mismo tamaño de un hot dog? ¿Y se podría alimentar de sí mismo? Esto es lo malo de cuando una serie carece de sentido totalmente. Te comienzas a cuestionar cosas, y si haces eso, descubres que el mundo de Elmore, más que no tener sentido, en realidad es perturbador. Pasemos a una de las cosas que menos sentido tiene en esta serie, y es que la gente puede tener... De hecho, hay un episodio donde muestran donde muestra el que pasa si Larry renuncia. Es una caricatura fantasiosa, no andes chingando, hijo. Es para vídeo, es para contenido. No preguntes, ¿sabes? Esto da contenido para los youtubers cuando no hay ideas. Cosas que menos sentido tienen esta serie. Bien el video. Y es que la gente puede tener mascotas. Por ejemplo, la familia de Gumball. Sabemos que en un capítulo Richard lleva a la casa una tortuga, la cual se convierte en la mascota de los Watterson. Y uno al ver eso se pregunta, ¿cómo es esto posible si la familia de los Watterson son animales? Animales que en la vida real son mascotas, gatos, conejos y un pez. De hecho,
Darwin era la mascota de Gumball, pero ¿Cierto? evolucionó y se convirtió en su hermano. Esto último tampoco tiene mucho sentido porque la evolución toma muchísimo tiempo y Darwin lo hizo de bolón ping pong, pero dejemos ese tema de lado. Lo que tratamos de decir es que en el mundo de Gumball es todavía más sin sentido de lo que creíamos. Sus mascotas no son más que otros habitantes que no han evolucionado o que simplemente no tienen las mismas capacidades que ellos. Y esto, si lo comparamos con la vida real, es como si entre nosotros vivieran todavía los neandertales y los tuviéramos esclavizados. Por cierto, ¿esto también aplicará con los personajes que son comida? O sea, que el hombre hot dog es el único hot dog que ha evolucionado y los demás están ahí siendo comidos porque no han evolucionado. Vaya dato perturbador. Y en cuanto a esto último, y siguiendo la lógica de Darwin, si él decidió evolucionar para tener piernas y respirar fuera del agua, ¿por qué la comida no hace lo mismo? ¿Por qué no evitar ser comidos evolucionando como lo hizo Darwin o como lo hizo el hombre hot dog? Como lo pintan ellos, no parece ser algo muy difícil. Ya me imagino toda esa comida escuchando eso. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Ahora hablemos un poco sobre reproducción. No es como que seamos unos expertos, pero creo que todos sabemos lo básico. Sabemos que cuando alguien nace toma las características de ambos padres. ¿Cierto? No es como que si tú eres mujer te ves igual a tu mamá o si eres hombre te ves igual a tu papá. No, te ves como una combinación de ambos y aún así te ves como un humano debido a que tus papás son humanos. ¿Por qué decimos esa explicación? Bueno, veamos a la familia de los Watterson. Nicole es un gato al igual que Gumball y Richard es un conejo al igual que Anaïs. A Darwin lo dejaremos de lado porque él no tiene nada que ver con esto. Él es adoptado. Pobre cosita Ay, fea. bolea. ¿Qué es lo que no tiene sentido aquí? Que Gumball sea un gato y Anaïs un conejo si sus papás son ambas especies. Se supone que deberías haber salido, no sé, como una combinación. ¿Por qué no son un gatonejo y un conejato? No tiene sentido que hayan nacido como una sola especie. De hecho, ¿no deberían tener alguna malformación? O, esperen, creo que eso sí pasó. Vaya. Eso Bueno, ni sabía, ya que les mostramos las fotos de Gumball bebé, pasemos a hablar de eso, porque tampoco tiene sentido. Esas fotos las podemos ver en el capítulo de Treasure, en donde Gumball dice que él era muy feo cuando era un bebé. Pero Gumball, una cosa es ser feo y otra muy diferente es tener la mollera sumida. Además, dice que cuando él nació los doctores se sorprendieron de lo feo que era. Pero si somos realistas, hay personajes muchísimo peores que Gumball mollera sumida, como este tipo. ¿Quién coño es ese? ¿Quién coño Además, es ese? no comprendo cómo es que Gumball dejó de ser feo, porque en la serie se muestran otras escenas en las que se ve como un bebé normal. De hecho, hasta se ve bonito. Hey, no, ahí se ve horrible. Me refiero a esta. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es que pasó de ser un bebé todo aplastado de la cara y terminó siendo un bebé común y corriente? Qué bonito. No lo entiendo. I don't understand. Ahora pasemos a algo un poco más complicado de explicar. Me recuerda a Una de mí, las tú eres más guapo. características de Gumball es que son personajes 2D habitando un mundo en 3D. Hay ¿Sí? profundidad en los fondos y eso es algo que en realidad no tiene sentido. O sea, ¿cómo es posible que un personaje 2D se pueda mover en un mundo 3D? Si Buena pudiéramos verlos de pregunta. lado, ¿saben qué veríamos? Nada. O bueno, tal vez veríamos simplemente una línea vertical porque no tienen volumen. Además, ¿no sería una tortura ser un personaje 2D en un mundo 3D? O sea, Gumball está mirando siempre al frente, no importa qué esté haciendo, no importa si está caminando hacia la izquierda o a la derecha. ¿Es verdad? Él siempre tiene su cara frente a nosotros. Debe amanecer cada día con un dolor de cuello horrible. Uno de los personajes que más cosas sin sentido tiene esta serie es Darwin. Específicamente Ya. con su evolución, ya que se supone que además de conseguir piernas, también consiguió pulmones que le permiten respirar aire y también puede respirar bajo el agua. Hasta aquí, todo bien. Todo bien. Más o menos. El punto es que entendemos que Darwin es capaz de respirar fuera y dentro del agua. La pregunta aquí es, ¿por qué se ahoga? Esto lo vemos en el capítulo Ya. de Treasure, en donde Masami lo acosa por toda la escuela porque quiere hacerle creer a sus amigas que él es su novio. Por este motivo, Darwin en una escena se esconde dentro de la alberca de la escuela. Esto en un principio no debería ser un problema, porque pues es un pez. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Luego de un buen rato sale desesperadamente del agua debido a que tiene que respirar. Sí. Esto se vuelve aún más extraño si nos vamos al capítulo en donde adoptan a la tortuga malvada, ya que en una escena podemos escuchar lo siguiente. ¿Creíste que podrías llevarme al fondo del lago para comerme después? Pues, ¿qué crees, bobo? Soy un pez. Y esto no es lo único Ya. extraño. Pasemos a hablar un poco sobre la ropa y la decencia en Elmore y tomemos a Darwin como ejemplo. El diseño de este personaje es muy simple. Es un pez con piernas y su única prenda son un par de zapatos. No habría ningún problema con esto de no ser que cuando Darwin no tiene puestos sus zapatos, sus pies son censurados como si fueran sus partes Ya. íntimas. Y si le damos una explicación graciosa, podríamos decir que en este mundo es de muy mal gusto mostrar los pies y no las partes íntimas. Pero cuando Gumball no trae pantalones puestos, también es censurado. Aquí es donde las cosas dejan de
tener sentido. ¿Cuándo es de mal gusto tener ropa El o no? meme Porque total. hay muchos personajes que tienen ropa y otros que no. Por ejemplo, Tina. Ella está todo el tiempo sin ropa y nunca tiene censura. ¿Es verdad? Ni siquiera en sus pies. Además, ¿por qué le censuran los pies a Darwin? ¿Es malo mostrar los pies? Y si esto es cierto, ¿cómo me explican que lo único que vemos de Héctor son sus pies? Sus pies, sí. Siguiendo con Darwin, ¿cómo es posible que él pueda agarrar objetos? Sí, tiene brazos, pero ¿tiene dedos? Al menos a simple vista no se notan. ¿O será que las Son cosas muñuelos, simplemente como se la pegan a él? supernena. Esta misma pregunta nos la venimos haciendo desde que veíamos las chicas superpoderosas, porque ellas tampoco tienen dedos. ¿Y saben cuál es la explicación? Ninguna. No hay explicación Ninguna. alguna para esta pregunta. Creo que es la pregunta de las preguntas. Pregunta que si se llegara a responder seguramente nos liberaría de la Matrix. Sería como tener el conocimiento absoluto. Podríamos incluso pasar las barreras de la realidad. No, pero no sea creo que exagerada. eso nunca pasará. Creo que nunca tendremos la respuesta a cómo es que las chicas superpoderosas y Darwin pueden agarrar cosas. Oh no, esperen un momento, ya lo tengo. Por fin, todos esos años de investigación creo que han dado frutos. Vaya, Luego de vaya. estudiar tantas teorías, de estudiar año tras año cada escena en donde Darwin agarra un objeto, creo que por fin puedo decir que Darwin es capaz de hacer esto debido a que... Tiene problemas técnicos, Como que no esta veas. en realidad no vean tiene una cosa nada de así, sentido. lo hizo un mago. Sí, lo hizo un mago, correcto. Tiene problemas técnicos. Como esta serie en realidad no tiene nada de sentido, pasaremos a nombrar varias cosas sobre diferentes personajes sin entrar en muchos detalles, porque si no, este video sería Ya. eterno. Empezando con el señor Brown. ¿Qué es el señor Brown? ¿Es Una un mata animal? de pelo. ¿Una simple bola de pelos que cobró vida? La mamá de Héctor es una bruja y ve que el enorme tamaño de su hijo es un inconveniente en su vida y Ya. seguridad de la ciudad. Entonces, ¿por qué no toma medidas mágicas al respecto? ¿Cierto? ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Cómo es que Richard tiene licencia de conducir si maneja de la caca? No preguntes, Solo gózalo. solo gózalo. ¿Por qué Sara puede estar bajo el sol sin derretirse si es un helado? De hecho, ni siquiera... Homer, ¿eres tú? Gózalo. ¿Por qué Sara puede estar bajo el sol sin derretirse si ¿Es es un verdad? helado? De hecho, ni siquiera es necesario que esté bajo el sol para derretirse. El simple hecho de no estar en un congelador debería ser suficiente. Si se supone que Carrie atraviesa todo, ¿cómo sujeta los objetos? Cierto. O más importante aún, ¿cómo besó a Darwin? Es verdad. Otra cosa que no tiene sentido es que Richard coma carne. O sea, es un conejo y los conejos son herbívoros. Entonces, ¿qué diablos con esa escena? A ver, que alguien me Es verdad. Ahora pasemos a algo que creo que más que no tener sentido es Hostia. incluso triste. Tiene que ver con el señor Robinson. Pobre cosita fea. Ya. Sabemos que este personaje es color morado, al igual que su esposa. También sabemos que tienen un hijo llamado Rocky, el cual es color naranja. ¿No será que le fueron infiel al señor Robinson? Oh my god. Hablando un poco sobre Tina, ¿cómo cacas es que entra al salón? O simplemente, ¿cómo entra a la escuela? Sí, Y no ¿cómo solo entra a ella, clase? Todavía está Héctor. Ese tipo es muchísimo más grande que Tina. O sea, solo le podemos ver los pies. Otra de las cosas que seguro todos nos hemos preguntado es sobre qué es Penny. Al inicio parecía que era un cacahuate con Sí, cuernos. Sí, es extraño, pero se medio entendía qué era. Lo que no entiendo es, ¿qué es ahora que salió de su caparazón? ¿Una cosa amarilla que cambia de forma? Sabemos tampoco que lo Molly fue sé, ¿eh? expulsada del universo debido a que se consideraba un error, y junto con ella se fue a su casa. Pero al final, Gumball, Darwin y el señor pequeño la salvan. La pregunta aquí es, ¿en dónde vive ahora si su casa sí valió caca? Otro de los personajes que también se salvó de ser borrado de la existencia fue Rob. Y cuando regresó como que se deformó y ahora tiene estática por todo su cuerpo. Ya. Lo que no tiene sentido es, ¿por qué Rob obtuvo esta apariencia pero Molly no? Buena. Y para finalizar, hablemos sobre el personaje que más misterios tiene, incluso más que los objetos vivientes y la comida humanoide. Este personaje es Alan. ¡Ay! ¡El psicópata! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo, no es real. Para empezar, ¿cómo come Alan? Se supone Es que su boca verdad, está un pintada en globo. él. Sin embargo, se ha visto que come por... sé que se escuchará mal, pero come Xavier-Blue por el dice Molly orificio que estaba tiene. dentro de la furgoneta del señor Small, por eso se salvaría ella. Supongo por verle una lógica, pero no lo sé, ¿eh? Es verdad, este globo, ¿cómo lo Empezar, hace? ¿cómo come Alan?
Se supone que su boca está pintada en él. Sin embargo, se ha visto que come por... sé que se escuchará mal, pero come por el orificio que tiene debajo. Entonces, ¿cuál es su boca? Y eso no es todo. ¿Qué pasa con su comida después de ser ingerida? ¿Cómo sale si solo tiene un orificio? Oh no, ahora nace del baño y come por el mismo lugar. ¡Puta, qué asco! Y eso no es todo sobre este terrorífico personaje. ¿Cómo es que no se le salen los órganos? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo ¿De verdad? nace? Si tiene que ser operado, ¿cómo le hacen una cirugía? Son demasiadas Se preguntas. transforma en el aire, él mismo lo explica. Y bueno chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció. ¡Al si se les ocurrió Feli! alguna Buah, veía un montón de estos vídeos de Ladybug, ¿eh? Gracias a estos me documentaba con Ladybug. Bonito matrimonio. Son matrimonio, ¿eh? Son marido y mujer actualmente.